Imagínate estar sola, sin familia, sin dinero, con una hija enferma en brazos, y escuchar a todos alrededor decirte: ya no tienes futuro, estás acabada. ¿Qué harías si el mundo entero te da la espalda y hasta la vida parece empujarte hacia un abismo del que no hay regreso? Hoy vas a conocer la historia real de Lucía Ramírez, una madre soltera a la que todos dieron por perdida, pero que encontró en el momento más oscuro de su vida una fuerza que ni ella sabía que tenía. Una fuerza capaz de transformar lágrimas en esperanza, hambre en abundancia y humillación en poder. Te advierto algo, esta no es una historia cualquiera. Es un testimonio que te estremecerá porque detrás de cada caída hubo una decisión, y detrás de cada decisión un milagro escondido. Quédate conmigo hasta el final porque lo que vas a escuchar puede cambiar la manera en que ves tu propia vida. Todo comenzó en un cuarto húmedo de la Ciudad de México donde Lucía, con apenas 29 años, pensó que la vida había terminado. Pero esa noche, entre el llanto de su hija y el ruido de un camión en la avenida, tomó una decisión que lo cambió todo. La ciudad respiraba a ritmo de motor y humo. Ese pulso áspero se filtraba por la ventana rota del cuarto de renta y hacía temblar el foco como un insecto atrapado. Lucía Ramírez, con las manos agrietadas por el cloro y los pasillos de mármol que fregaba en silencio, apretaba una cobija desteñida contra el pecho. A su lado Valeria dormía a ratos. La fiebre le pintaba los pómulos de rojo y cada tos seca sonaba como madera quebrándose. El cuarto olía a ropa mojada y jarabe barato, a miedo quedándose a vivir. Sobre la mesa coja había un frasco casi vacío, 2 tortillas duras envueltas en periódico y un sobre con letras rojas: aviso de desalojo. Lucía sabía que debía abrirlo, pero prefería vigilarlo como a una serpiente. Del pasillo entraban murmullos que atravesaban la pared delgada. Pobrecita, ya no se levanta. La niña está re malita. A ver cuánto les dura el cuartito. Cada palabra se le clavaba como una astilla. Trató de obligarse a recordar otra vida. El patio de su infancia en Iztapalapa, las bugambilias derramando un morado alegre, el olor a pan dulce los domingos, la risa tibia de su madre, cuando todavía alcanzaba la ternura. Recordó sobre todo la noche del portazo, el llavazo cortando el aire y aquella frase que convirtió la oración en sentencia: nos avergüenzas, vete. Caminó mucho con el vientre pequeño y la vergüenza como abrigo. Años después ese abrigo se había vuelto piedra. Sonó el celular barato. Era la casera. Dejó que la llamada muriera. Luego entró un mensaje: mañana a primera hora o se va. Hizo cuentas con los ojos cerrados, restando monedas imaginarias: antibiótico, consulta, renta. La suma siempre daba menos que nada. En el bolso guardaba un recibo de farmacia, una estampita de la Virgen de Guadalupe, 4 boletos arrugados del metro y una receta con letras que parecían burlarse: reposo y líquidos. El reposo era un lujo, los líquidos una broma. Se inclinó sobre la cama y le acomodó a Valeria un mechón pegado a la frente. La niña abrió los ojos apenas grandes, húmedos, preguntando sin palabras si su madre seguía allí, si el mundo pese a todo seguía allí. Aquí estoy, susurró Lucía. Sirvió la dosis exacta del jarabe rezando por dentro, para que fuera suficiente al menos para empujar la madrugada. Desde la calle subió el silbido del camotero, un sonido que de niña le sabía a fiesta. Ahora le rozaba el pecho como una nostalgia que corta. Abrió la ventana para ventilar. A 2 cuadras la avenida rugía. Pasó un camión dejando un aliento caliente de diésel y la vibración le subió por los brazos como un escalofrío viejo. Pensó en puertas, la de su madre clausurada, la de su hermana sellada con silencios y bloqueos, la de él, un fantasma. Pensó en empeñar la cadenita de su abuela, en vender el microondas, en aceptar un trabajo extra que la dejara sin ojos para vigilar la respiración de Valeria. Pensó en la fila de la clínica al amanecer, en un papelito con turno arrugado, en la posibilidad de que la atendieran tarde. No alcanzaba el aire. «Diosito, no me sueltes», dijo con una voz tan simple que parecía parte de la respiración. Abrió el cajón de la parrilla eléctrica. Un puñado de masa media cebolla
Sal unas hojas de maíz guardadas de una Navidad sin posada. Del fondo sacó un frasco polvoriento con hojas secas de chipilín que una vecina le había vendido meses atrás. Lo destapó. El aroma verde terroso aún vivía allí como un recuerdo fiel. Cerró los ojos y vio a su abuela en la cocina de humo y leña, las manos firmes, la risa. La masa obedece a las manos que no tiemblan. Lucía miró las suyas que temblaban. Tomó el cuaderno donde anotaba direcciones de trabajo y horas mal pagadas. En una hoja en blanco escribió con letra torpe pero empecinada: mañana preparar tamales. Receta de la abuela. Buscar mercado. Pedir permiso. Conseguir vaporera prestada. Al subrayar receta sintió como si clavara un primer ladrillo. No era una solución, era una orilla. Entonces vio el sobre del desalojo. Lo abrió. Dentro cifras y sellos. Un plazo mordisqueando el borde de su vida. La tinta parecía fresca. Caminó hasta la ventana con el papel entre los dedos. Afuera las luces se reflejaban en charcos viejos. Otro camión venía desde el fondo de la avenida, enorme, lento, con esa tos metálica de las máquinas cansadas. Lucía pensó en un paso. Solo uno. Imaginó el estruendo, el silencio, después el descanso de no deberle nada a nadie. Pensó en Valeria y en la fiebre que subía como marea caprichosa. Pensó en no estar para verla empeorar. El pensamiento la asustó más que la pobreza. La vida sigue sin ti, susurró un rincón cruel de su cabeza. El otro rincón, el que aún recordaba canciones de cuna y refranes, dijo: no te me mueras ahora. La ciudad indiferente masticaba su ruido. Nadie se daría cuenta si faltara, se dijo, salvo una criatura, esa niña que respiraba a tramos, que soñaba con su nombre. Valeria se removió, tosió, y de sus labios salió un hilo de voz que apenas era un soplo: mamá. No fue un grito ni una súplica. Fue una palabra chiquita que cabía en la palma de la mano. El cuarto entero giró hacia ese sonido. Lucía se volteó de golpe. La mano abierta de su hija buscaba en el aire, tanteando el borde de la cobija. Dejó caer el sobre al piso y corrió hacia la cama. Tomó esa mano caliente, húmeda, viva. Sintió en el pecho no una llamarada grande, sino una brasa terca. No dijo bajito y feroz: no hoy. Cerró la ventana con una decisión que parecía un pacto. Se metió en la cama para envolver a Valeria con su propio cuerpo, levantando una muralla de carne y voluntad. Aspiró el olor a jarabe mezclado con sudor, escuchó la respiración irregular muy cerca y supo que al amanecer seguiría aquí. Afuera el camión pasó y se llevó con él la sombra a la que casi se entregaba. El foco parpadeó y se quedó fijo por fin. Lucía respiró hondo. Guardó la estampita de la Virgen bajo la almohada de la niña. Volvió al cuaderno a hacer docena de prueba. Salir antes del alba. Sonreír aunque duela. No pedir perdón por existir. Sonrió sin ganas. Aún faltaba el permiso, la vaporera, el carbón de la mirada ajena. Pero había un plan pequeño y tercamente vivo. Tocó la frente de Valeria, todavía ardía, aunque un poco menos. El beso que dejó en su coronilla supo a sal y a juramento. Un trueno lejano anunció lluvia. El aire cambió de temperatura como si la mañana hubiera metido un dedo por la rendija. El silbido del camotero se alejaba calle abajo, y por un instante la ciudad pareció respirar a su ritmo. Lucía apagó el foco. La oscuridad no era tan áspera como hace un rato. Se quedó escuchando el tic-tac torpe del reloj de plástico, el zumbido de un refrigerador que ya no enfriaba, el compás de la tos de Valeria, volviéndose más largo, menos agudo. Mañana nos levantamos temprano, hija, dijo, aunque supo que solo el futuro la oía. Cerró los ojos. No tenía dinero, no tenía ayuda, no tenía promesas. Tenía, sin embargo, un comienzo. Y a veces un comienzo es más grande que cualquier rescate. El amanecer llegó con un cielo gris cargado de humedad. El ruido de los puestos en la calle se mezclaba con el pregón de los vendedores que montaban sus carritos. Lucía se levantó antes de que el sol rozara los techos de lámina. Sus manos torpes aún de sueño amasaban la mezcla con chipilín
mientras el vapor empezaba a subir de la olla prestada por doña Remedios. La vecina, con su mandil floreado, la había recibido la noche anterior con esa voz de maíz tostado que no permitía excusas. «Lleva la vaporera, pero no me la regreses vacía. Quiero probar lo que tu abuela te enseñó». El cuarto se impregnó de ese aroma verde y terroso, mezclado con la esperanza que se cuela cuando el hambre todavía no lo ha devorado todo. Valeria se despertó con la tos más ligera y una sonrisa pálida. «Tamales, mamá». Lucía asintió mordiéndose el labio para que la niña no viera el miedo tras su entusiasmo. «Sí, hija, hoy vamos a compartirlos con el mundo». Al salir al mercado improvisado en la esquina sintió las miradas. Algunos vecinos murmuraron con sorna: «Ahora cree que con tamales va a salvarse». Otros, más compasivos, simplemente desviaron la vista. Colocó una mesa prestada, un mantel de plástico descolorido, y alineó los primeros tamales como si fueran tesoros. El vapor subía como incienso de fe. Las horas pasaban lentas. Gente entraba y salía del tianguis, probaba, olía, pero nadie compraba. Una señora con bolsas llenas de jitomates le dijo: «¿Quién compra tamales de chipilín aquí? Eso es de pueblo. Aquí se venden guajolotas, no rarezas». El comentario fue un disparo al orgullo, pero Lucía sostuvo la mirada y respondió con suavidad: «Son receta de mi abuela. A veces lo de antes es lo que nos salva hoy». Vendió apenas 2. La primera moneda tintineó en la lata como una campanada pequeña, pero la segunda, compra, vino con burla. Un joven masticó el tamal exagerando una cara de asco y lo tiró al suelo. Ni para los perros. La risa de sus amigos quedó rebotando en las paredes del mercado. Lucía sintió que se le quebraba el pecho, pero no lloró. Valeria, desde la silla plegable, la miró y sus ojos eran un espejo de fe. Ese espejo la sostuvo. La tarde llegó con un golpe de calor y policías municipales aparecieron. Uno de ellos, con mirada cansada, pidió el permiso. Lucía no lo tenía. Intentó explicarse, pero el hombre no escuchó. «Reglamento, señora. No puede vender aquí sin autorización». Confiscaron la vaporera y la mesa prestada. Los tamales, aún tibios, se volcaron al pavimento. El aroma que había sido esperanza se convirtió en un perfume amargo. Regresó al cuarto con las manos vacías y la espalda encorvada. Doña Remedios la esperaba en la puerta. «Te dije que la ciudad muerde, hija, pero también enseñé a mis hijos que uno se levanta tantas veces como haga falta». Lucía rompió a llorar abrazando el mandil de la anciana. «No sé si puedo. Doña, siento que cada vez me arranco un pedazo más». Esa noche no hubo cena, solo agua hervida y una oración murmurada en la penumbra. Valeria, con voz débil, se acurrucó a su lado. «Mamá, a mí sí me gustan tus tamales». Esa frase se le quedó tatuada en la memoria más fuerte que el fracaso. Al día siguiente volvió. Sin mesa, sin vaporera, solo con una charola pequeña y la terquedad de no dejarse borrar. Días después, cuando la derrota parecía un huésped fijo, ocurrió lo inesperado. Entre la multitud apresurada del mercado, apareció una mujer alta de traje impecable y perfume caro. Claudia Ortega, empresaria de catering, se detuvo atraída por el olor que escapaba de la charola. Tamales de chipilín. Hace años que no probaba algo así. Lucía, temblando, le sirvió uno envuelto en hoja de maíz. Claudia lo mordió, cerró los ojos y sonrió con un gesto de sorpresa genuina. «Esto es distinto. Es hogar en un bocado. ¿Cuántos puedes hacer?», preguntó. Lucía dudó, calculando en su cabeza la escasez de ingredientes, pero respondió con valentía: «Los que necesite». Claudia asintió. Sacó una tarjeta y se la extendió. «Tengo un evento este fin de semana. Quiero 100. No me falles». Lucía apretó aquella tarjeta como quien sostiene un salvavidas. Esa noche no durmió. Con lágrimas y nervios amasó, rellenó y envolvió. Cocinó bajo la luz débil mientras Valeria dormía con la fiebre aún rondando. Al amanecer, los 100 tamales estaban listos, alineados como soldados verdes. El evento fue un éxito. La gente probó y pidió más. Claudia, impresionada, le pagó generosamente. Era la primera vez en años que Lucía tenía en la mano un fajo de billetes que no fueran para pagar deudas, sino para empezar a soñar.
Pero esa misma noche, al regresar, encontró a Valeria ardiendo en fiebre, tosiendo sin pausa. El corazón se le desplomó. El dilema la desgarró. Valía la pena buscar un futuro si en el presente su hija se le escapaba entre las manos. Se sentó junto a la cama sintiendo que la victoria traía consigo una traición. Afuera la ciudad seguía rugiendo indiferente. Lucía acarició el cabello de Valeria y con lágrimas cayendo sin permiso susurró: «Hija, dime, ¿sigo luchando o me quedo aquí contigo hasta el final?». La madrugada se convirtió en un campo de batalla silencioso. Valeria respiraba con dificultad, sus mejillas ardían y sus párpados se cerraban como si el cansancio le pesara más que la vida misma. Lucía, con el corazón en un puño, la llevó en brazos hasta la clínica pública. La sala de espera estaba llena de madres, ancianos y niños llorando. El olor a cloro y medicamentos baratos la envolvía, y los relojes parecían marcar el tiempo con crueldad. «Necesito que la vean. Ya tiene neumonía», rogó al recepcionista un hombre indiferente que ni la miró a los ojos. «Espere su turno», respondió con monotonía, entregándole un número escrito a mano. Pasaron horas interminables. Valeria dormía en sus brazos gimiendo cada tanto. Lucía sentía que el mundo la castigaba por cada decisión tomada. Recordó las palabras de su casera, la burla de los vecinos, los portazos de su familia. Todo parecía confirmar una sola idea: ya estás acabada. Cuando por fin la atendieron, el médico la regañó por no haber traído antes a la niña. «La infección está avanzada. Necesita hospitalización inmediata». Lucía apretó los dientes para no gritar. No había dinero, pero no podía perderla. Firmó papeles que no entendía, comprometiéndose a pagar cuentas imposibles. A cada trazo de su firma sentía que se encadenaba más, pero también sabía que no había otro camino. Los días en el hospital fueron una mezcla de miedo y agotamiento. Dormía en una silla de plástico, comía lo que podía conseguir con unas monedas. Doña Remedios le llevaba pan y café cada mañana con palabras sencillas que le hacían resistir. «Hija, la vida no se gana en una carrera, se gana en cada paso que no abandonas». Mientras tanto, la pequeña oportunidad con Claudia corría el riesgo de perderse. Ella había confiado en Lucía, y ahora todo parecía derrumbarse. Una tarde Claudia llegó al hospital sorprendiendo a Lucía. La encontró sentada despeinada con las manos negras de tanto apoyarse en el suelo frío. «Me contaron lo de tu hija», dijo Claudia con voz firme, aunque sus ojos reflejaban compasión. «No te preocupes por el contrato. Lo importante ahora es ella». Lucía quiso agradecer, pero lo único que salió fueron lágrimas. Claudia se quedó un momento en silencio y luego agregó: «Sabes, Lucía, cuando yo empecé también me dijeron que no iba a lograrlo, y no tenía hijos ni estaba sola. Pero encontré la manera. Tú tienes algo más grande que yo tuve, un motivo. No lo pierdas». Aquella noche, mientras veía a Valeria dormir conectada a sueros, las palabras de Claudia se quedaron flotando. Pero el miedo seguía allí aplastando cualquier esperanza. Y entonces llegó el golpe más duro. Un viernes, cuando regresaba del hospital para cambiarse de ropa, encontró el cuarto vacío. La casera había sacado sus pocas pertenencias a la calle, la ropa en bolsas rotas, la cobija, la estampita de la Virgen arrugada en el piso. «Le dije que ya no podía seguir aquí sin pagar», se justificó la mujer encogiéndose de hombros. Lucía recogió lo poco que quedaba sintiendo que la tierra le fallaba bajo los pies. Se sentó en la banqueta, la lluvia empezaba a caer, y con ella todo parecía hundirse. Allí estaba sin casa, con su hija hospitalizada, con el dinero escapándose como agua entre los dedos. Los vecinos pasaban de largo, unos con lástima, otros con indiferencia. Una voz cruel en su cabeza repetía: «No hay más. Esta vez no te levantas». Esa noche, después de visitar a Valeria, caminó hasta la iglesia del barrio. Entró con el corazón roto, se arrodilló frente al altar y dejó que las lágrimas corrieran sin freno. Las velas iluminaban sus manos temblorosas. «Señor, no sé cómo seguir. Si mi hija vive, si me la dejas, prometo levantarme como nunca. No quiero riquezas, solo la fuerza para no rendirme. Te lo juro, Dios mío, te lo juro». El eco de sus palabras llenó la nave vacía.
En ese silencio sintió que la promesa era más fuerte que ella misma, como un pacto grabado en el alma. Cuando salió de la iglesia el aire olía a tierra mojada y por primera vez en mucho tiempo sintió que el camino no estaba cerrado del todo. Al día siguiente Valeria abrió los ojos con una chispa de mejoría. Lucía la besó en la frente y con una mezcla de gratitud y determinación pensó: de aquí en adelante nada me detiene. El sol apenas se asomaba entre los edificios cuando Lucía salió del hospital. Sus zapatos estaban desgastados, el cabello desordenado y los ojos hundidos de tanto desvelo, pero había algo distinto en su mirada, una chispa nueva encendida la noche anterior en la iglesia. La promesa que había hecho resonaba como un eco constante en su pecho. Con el poco dinero que Claudia le había adelantado, fue a buscar un cuarto barato cerca del mercado. No era más que un espacio húmedo con paredes desconchadas y un colchón viejo, pero era suficiente para empezar de nuevo. Esa misma mañana, recorrió las calles preguntando por préstamos pequeños, tocando puertas en cooperativas de barrio y bibliotecas comunitarias. Allí descubrió un mundo que nunca había mirado: libros de negocios, manuales de cocina, charlas de mujeres que, como ella, habían levantado algo desde la nada. Copiaba frases en su cuaderno: el cliente es familia. Fracasar no es caer, es no levantarse. La receta no es el platillo, es la historia que lleva detrás. Volvió al mercado con una determinación que sorprendió a los vecinos. Doña Remedios la vio llegar cargando una vaporera prestada y con los ojos brillantes le dijo: «Eso, hija, así se le gana a la vida con terquedad buena». Lucía se instaló en una esquina menos transitada, pero con paciencia y humildad empezó a ofrecer de nuevo sus tamales. No gritaba, no rogaba. Sonreía con sinceridad y contaba la historia de su abuela a quien se acercaba. Poco a poco los curiosos fueron probando. Una señora mayor, después de darle el primer bocado, exclamó: «Esto sabe a casa, niña. No lo dejes», y volvió al día siguiente con sus nietos. La clientela creció lentamente. Cada moneda que entraba la guardaba como si fuera oro, no para gastar en lujos, sino para invertir en más maíz, más chipilín, mejores hojas. Claudia, al enterarse de su regreso, decidió apoyarla de nuevo. Esta vez no solo con un contrato, sino con consejos prácticos: cómo calcular costos, cómo organizar pedidos, cómo mantener constancia. Lucía le dijo una tarde, mientras revisaban cuentas improvisadas en servilletas: «Tienes talento, pero más importante, aún tienes una historia que la gente necesita escuchar. No escondas tu pasado. Eso es lo que hará que confíen en ti». Lucía bajó la mirada con vergüenza todavía en los hombros. «¿Y si se burlan?», preguntó. Claudia sonrió. «Que se burlen. Cada burla es un escalón, créeme». Animada empezó a contar su historia con valentía. A quienes la compraban, la madre soltera, que todos dieron por vencida, la mujer que casi se rindió, la hija enferma que le enseñó a luchar. Esa sinceridad conmovió a la gente, y pronto algunos clientes regresaban no solo por el sabor, sino por acompañarla en su batalla. Un día, un joven influencer de barrio que grababa videos sobre comida callejera se acercó. Con una cámara pequeña filmó a Lucía preparando sus tamales, hablando de su abuela y de su hija. El video se subió a redes sociales con el título «Los tamales que saben a resiliencia». Nadie imaginó lo que vendría después. En cuestión de días, la publicación se volvió viral. Cientos de personas llegaron al mercado buscando a la madre soltera, que transformaba dolor en sabor. Algunos venían de lejos, atraídos no solo por la comida, sino por la historia. Las ventas se multiplicaron. Lucía, con lágrimas en los ojos, veía cómo lo que había empezado como un acto desesperado se convertía en una corriente de esperanza. Pero el éxito también trajo nuevos problemas. La competencia se volvió feroz. Algunos vendedores la miraban con envidia, otros la acusaban de quitarles clientes. Los rumores crecieron que no tenía permisos, que usaba ingredientes sospechosos. Una mañana, al llegar al mercado, encontró su carrito volteado, la comida tirada en el suelo. El corazón le tembló, pero no se dejó derrumbar. Respiró hondo y murmuró: «No me vas a ganar vida, no ahora».
Con ayuda de doña Remedios y algunos clientes fieles, limpió el desastre y preparó más tamales ese mismo día. Esa resiliencia sorprendió incluso a sus detractores. Valeria, ya más recuperada, corría entre los puestos orgullosa de decir: «Esos son los tamales de mi mamá». Lucía comprendió que no solo vendía comida, estaba construyendo un símbolo. Y los símbolos, una vez que prenden, son más difíciles de destruir que cualquier puesto de mercado. Las semanas se transformaron en meses, y con ellas la vida de Lucía empezó a cambiar de manera inesperada. El mercado, que antes había sido escenario de burlas y humillaciones, ahora se había convertido en un punto de encuentro para quienes buscaban sus tamales de chipilín. Clientes habituales llegaban con sonrisas, algunos llevaban a sus familias, otros pedían docenas para reuniones. Había incluso quienes solo se acercaban para escucharla hablar de su abuela y de cómo esa receta era un pedazo de herencia convertido en fuerza. Claudia, siempre observadora, decidió dar un paso más. Una tarde, después de probar una nueva tanda, le dijo: «Lucía, no puedes seguir aquí con el riesgo de que te quiten todo de nuevo. Necesitas algo propio, aunque sea pequeño. Un local». Lucía la miró incrédula, como si aquella palabra fuera demasiado grande para caber en su vida. Claudia sacó un cuaderno lleno de planes. «Yo te presto lo que falta. Lo único que te pido es disciplina». La idea la asustaba, pero también le hacía latir el corazón. Esa noche, de regreso en el cuarto que alquilaba, abrió su cuaderno de apuntes. Escribió con letras firmes: «Primer local. No solo vender comida, crear esperanza». Valeria, acostada a su lado, la miraba con los ojos brillantes de orgullo. «¿Entonces ya somos ricas?», preguntó con ingenuidad. Lucía rió entre lágrimas. «Todavía no, hija, pero estamos sembrando». El pequeño local comunitario nació en una esquina modesta, con paredes pintadas de blanco y mesas de plástico. El letrero decía: «Tamales de la abuela, cocina de Lucía». Al principio todo parecía frágil. Los gastos eran altos, las cuentas apretaban y las dudas regresaban como sombras. Pero el video viral seguía atrayendo gente, y la constancia de Lucía hizo que cada día el local se llenara un poco más. La competencia, sin embargo, no la dejaba en paz. Una tarde apareció un inspector municipal exigiendo permisos nuevos y multas inventadas. Fue evidente que alguien lo había enviado. Lucía sintió que el suelo se abría, pero Claudia intervino con su experiencia. «No te dejes intimidar. La burocracia se combate con papeles en regla. Yo te voy a ayudar». Por primera vez, Lucía enfrentó la corrupción sin bajar la cabeza, con documentos y determinación. Y ganó. Ese triunfo no fue solo legal, fue simbólico. Entendió que ya no era la mujer que temblaba frente a un camión en la madrugada, sino alguien que podía sostener su lugar en el mundo. A partir de ese día caminaba erguida, no solo por ella, sino por Valeria, por doña Remedios y por todas las mujeres que veían en ella un espejo. Doña Remedios, fiel testigo de su lucha, solía sentarse en una de las mesas con un ramo de flores frescas. «Mira nada más, hija. Te dijeron que estabas acabada y mírate ahora levantando paredes con tus propias manos». Lucía sonreía con humildad, pero en el fondo empezaba a creer en algo que nunca se había permitido, que era capaz de soñar sin miedo. El local creció tanto que pronto necesitó empleadas. Y Lucía decidió contratar no a cualquiera, sino a madres solteras, que también habían sido despreciadas. Cada una traía su propia historia de abandono y dolor. En la cocina, entre hojas de maíz y ollas de vapor, compartían lágrimas, risas y sueños. El lugar no era solo un negocio, se estaba convirtiendo en un refugio. Mientras tanto, Valeria florecía. Ya no era la niña enferma y frágil, sino una pequeña llena de curiosidad que corría entre las mesas, orgullosa de anunciar: «Mi mamá es la jefa». Ese orgullo era el combustible que Lucía necesitaba cuando el cansancio amenazaba con quebrarla. Un segundo video del influencer mostrando el nuevo local volvió a viralizarse. Esta vez, no solo en su barrio, sino en toda la ciudad. El título decía: «De la calle al emprendimiento, la madre soltera que todos dieron por perdida». La historia se expandió como fuego en redes sociales.
Personas de otros estados escribían para pedir consejos, para dar donaciones, para visitar. Lucía empezó a recibir invitaciones a programas de radio y televisión local. Al principio, se negaba tímida. Pero Claudia insistió: tu voz puede levantar a miles. No es solo tu historia, es la de todas. Así que un día se sentó frente a un micrófono y dijo con voz clara: me dieron por perdida, pero yo encontré la fuerza de vivir en el amor de mi hija y en la receta de mi abuela. Y si yo pude, cualquier mujer puede. Las palabras se regaron como semilla en tierra fértil. El nombre de Lucía dejó de ser sinónimo de fracaso y comenzó a ser símbolo de resistencia. Y lo más sorprendente, la gente no solo quería sus tamales, quería aprender de ella. El pequeño local pronto se quedó corto. La fila de clientes daba la vuelta a la esquina y los pedidos llegaban desde barrios lejanos. Lucía, que antes contaba monedas para 1 kilo de masa, ahora llevaba libretas llenas de encargos. Los billetes en la caja registradora eran testigos de un cambio que parecía increíble, pero lo más valioso no eran las ganancias, era la sensación de dignidad recuperada. Claudia le propuso abrir un segundo punto de venta. Si seguimos así, puedes construir una cadena, le dijo con seguridad. Pero recuerda, crecer significa más responsabilidad, más disciplina. Lucía, aún con miedo en el pecho, aceptó. No era la misma mujer que temblaba ante la mirada de los demás. Ahora temblaba de emoción ante lo que podía venir. Doña Remedios, al enterarse, soltó una carcajada ronca. Te lo dije, hija. La vida muerde, pero también te enseña a morder de vuelta. Y tú ya aprendiste. El nuevo local fue inaugurado en un barrio más concurrido. Allí llegaron periodistas locales curiosos y hasta políticos, queriendo tomarse fotos con la madre soltera que triunfó. Lucía no se dejó marear por la atención. Cada noche regresaba a su cuarto y se arrodillaba frente a la cama, agradeciendo en silencio por Valeria, que ahora corría sana con el cabello recogido en coletas y una sonrisa que iluminaba todo. Pero la bonanza no vino sin sombras. Un grupo de comerciantes envidiosos comenzó a difundir rumores que Lucía tenía un patrocinador secreto, que no era tan pobre como decía, que todo era un truco publicitario. Los comentarios dolían, pero esta vez Lucía no se derrumbó. Con voz firme respondió en una entrevista: no tuve patrocinadores, tuve hambre. Y el hambre me enseñó a cocinar con el corazón. Ese día cientos de mujeres escribieron en redes sociales: yo también quiero luchar como Lucía. La frase se volvió tendencia. Con el éxito también llegaron más trabajadoras a su cocina, madres jóvenes que escapaban de relaciones violentas, abuelas que mantenían a nietos, mujeres sin estudios, pero con manos llenas de talento. Lucía las recibía con un abrazo y una promesa: aquí no solo hacemos comida, aquí nos levantamos juntas. Valeria crecía rodeada de aquel ambiente de solidaridad. Una tarde, al verla entregar tamales a los clientes, Lucía se conmovió hasta las lágrimas. Su hija ya no era la niña frágil de hospital, sino una pequeña orgullosa de su madre, segura de que en ese local se cocinaba más que alimentos, se cocinaban sueños. La viralidad siguió expandiéndose. Un influencer más grande con millones de seguidores visitó el local y grabó un reportaje completo sobre la historia de Lucía. El título fue directo: cuando todos la dieron por perdida, se levantó y construyó un imperio de esperanza. El video explotó en visitas. Pronto empezaron a llegar mensajes de otros países de Latinoamérica, mujeres de Perú, Colombia, Argentina, que encontraban en su relato un reflejo propio. Claudia, viendo el impacto, la animó a pensar en grande. No es solo un negocio, Lucía, es un movimiento. Si creamos una fundación, podemos dar talleres, microcréditos, apoyo real a más mujeres. Lucía se quedó en silencio un momento, con la vista perdida en las mesas del local lleno. Pensó en las noches de hambre, en la enfermedad de Valeria, en el sobre de desalojo, y luego asintió: hagámoslo. El sueño tomó forma. Se reunieron con abogadas, contadoras y voluntarias. Nació oficialmente la Fundación Fuerza de Vivir, dedicada a apoyar a madres solteras en situación de vulnerabilidad.
Lucía no era ya solo una vendedora de tamales, se había convertido en un símbolo. El día de la inauguración, Valeria le entregó un ramo de flores y le susurró: «Mamá, yo siempre supe que podías». Lucía la abrazó fuerte con los ojos inundados. La vida había pasado de la oscuridad a la abundancia, pero lo más importante era que ahora cada paso de Lucía era una mano tendida hacia otras. Lo que un día fue su dolor hoy era el puente hacia la esperanza de miles. El impacto de la fundación fue inmediato. Mujeres de barrios olvidados llegaban con historias de abandono y hambre buscando una oportunidad. Algunas lloraban al contar que dormían en el suelo con sus hijos, otras hablaban de trabajos mal pagados que apenas alcanzaban para un pan. Lucía las escuchaba a todas con paciencia, porque en cada relato veía un reflejo de sí misma. En los talleres enseñaban desde técnicas de cocina hasta administración básica. Pero lo más importante era el mensaje que Lucía repetía una y otra vez: lo que hoy parece tu final puede ser el inicio de tu victoria. No te creas acabada aunque el mundo te lo grite. La prensa comenzó a llamarla la madre que convirtió el dolor en un imperio. Invitada a foros, entrevistas y conferencias, siempre llevaba consigo a Valeria recordando al público que aquella niña era la razón de todo. En uno de esos eventos, un periodista le preguntó cuál fue su secreto para no rendirse. Lucía sonrió con humildad y respondió: «No tuve secreto. Solo tuve una promesa: no dejar que mi hija creciera viendo a su madre derrotada». Mientras tanto, su cadena de restaurantes crecía. Abrió uno en el centro histórico, otro en Polanco, y cada inauguración era celebrada con música, tamales y discursos inspiradores. Doña Remedios, ya mayor, asistía con flores frescas y lágrimas de orgullo. «Nunca dejaste que el mundo te doblara, hija. Eso es más grande que cualquier riqueza», le decía mientras apretaba sus manos. El éxito atrajo también a antiguos fantasmas. Un día su madre biológica apareció entre la multitud de un evento. Su rostro envejecido mostraba arrepentimiento. Lucía la reconoció de inmediato. Por un instante los recuerdos del rechazo regresaron como un golpe, pero en lugar de odio sintió compasión. La abrazó con lágrimas y le susurró: «Me dolió tu portazo, pero hoy entiendo que tuve que caer para aprender a levantarme». Ese acto de perdón fue noticia en todos lados y mostró otra faceta de Lucía, la capacidad de sanar heridas antiguas. Valeria observó todo con ojos asombrados, aprendiendo que la fuerza no solo está en resistir, sino también en perdonar. En paralelo, Claudia seguía a su lado no solo como socia, sino como amiga y hermana de lucha. «¿Te das cuenta, Lucía?», le dijo un día mientras revisaban balances. «Ya no eres la mujer que dudaba de vender un tamal. Eres una líder. Y líderes como tú cambian destinos». Lucía sonrió acariciando el cuaderno donde había escrito sus primeros planes. Las palabras torpes y temblorosas se habían convertido en una realidad gigantesca. «No sé si soy líder», respondió, «pero sé que no volveré a dejarme vencer». La historia de Lucía empezó a cruzar fronteras. Medios internacionales hablaban de la mexicana que desde la pobreza había levantado un movimiento. Invitaciones de otros países llegaron a su correo: charlas en universidades, encuentros de mujeres emprendedoras, conferencias sobre resiliencia. Cada viaje era una oportunidad para sembrar la semilla de esperanza en tierras nuevas. Pero lo que más la conmovía era cuando mujeres humildes la buscaban después de una charla y le decían: «Gracias, Lucía, por mostrarnos que no estamos solas». Esa frase le recordaba cada noche en vela, cada lágrima derramada, cada humillación soportada. Nada había sido en vano. Todo formaba parte del camino que la llevó a convertirse en faro para otras. Una tarde, de regreso a su primer local, se sentó frente a la mesa de plástico donde había comenzado. Valeria, ya con 10 años, se acomodó a su lado. «Mamá, ¿me cuentas otra vez cómo empezó todo?». Lucía la abrazó y con los ojos húmedos respondió: «Todo empezó cuando todos pensaron que ya no podía más. Pero entonces escuché tu voz y supe que tenía que vivir». El aniversario de la fundación llegó como un huracán de emociones. Habían pasado apenas 3 años desde aquella noche en que Lucía, desesperada, casi se rindió frente a la avenida,
y al rugido de un camión. Ahora, en un salón amplio decorado con manteles blancos y flores frescas, decenas de mujeres y niños celebraban la existencia de un lugar que les devolvía esperanza. En el estrado un letrero grande decía «Fuerza de vivir». Lucía subió al escenario acompañada de Valeria, que sostenía una carpeta con dibujos que había hecho un corazón grande rodeado de tamales y sonrisas. El público aplaudió de pie. Lucía tomó el micrófono y su voz, al principio temblorosa, fue ganando fuerza. Hace unos años, yo también estaba sentada en el suelo, sintiendo que todo había terminado. Tenía una hija enferma, una olla vacía y un mundo que me daba la espalda. Todos pensaron que estaba acabada, pero mi hija me recordó que aún tenía un motivo para seguir. Hoy quiero que todas ustedes sepan que la vida no nos define por nuestras caídas, sino por las veces que nos levantamos. El aplauso fue ensordecedor. Doña Remedios, sentada en primera fila, lloraba sin ocultarlo. Claudia, a su lado, la miraba con orgullo, como quien sabe que las semillas sembradas dieron fruto abundante. Valeria, emocionada, se aferraba a la mano de su madre, consciente de que esas palabras no eran solo discurso, sino verdad vivida. Después del acto se acercaron mujeres con historias tan duras como la suya. Una adolescente que había escapado de la violencia doméstica. Una madre con 3 hijos que limpiaba casas sin descanso. Una anciana que vendía dulces en la calle para sobrevivir. Todas repetían la misma frase: «Gracias por demostrar que se puede». Lucía las abrazaba una por una, como si abrazara a la Lucía del pasado, aquella que había pensado en rendirse. El eco de su ejemplo siguió multiplicándose. El gobierno local le ofreció apoyo para expandir la fundación y universidades la invitaban a dar charlas motivacionales. Pero lo que más disfrutaba era seguir en la cocina con las manos en la masa, recordando que todo comenzó con un puñado de chipilín y una promesa. Un día, mientras revisaba los planos de un nuevo restaurante en Monterrey, recibió una carta escrita a mano. Era del mismo joven influencer que había grabado su primer video. Decía: «Gracias por dejarme contar tu historia. Gracias a ti, yo también encontré el valor de seguir mis sueños. Hoy estoy estudiando periodismo para dar voz a quienes no la tienen». Lucía lloró al leer esas líneas. Entendió que su lucha ya no era solo suya, había encendido una cadena que se extendía más allá de lo que podía ver. Valeria, que ya crecía fuerte y llena de curiosidad, empezó a hablar de estudiar medicina. «Quiero ayudar a niños como yo estuve alguna vez», le dijo una tarde mientras caminaban juntas por el mercado donde todo comenzó. Lucía la miró con lágrimas contenidas. «Tú eres mi mayor victoria, hija. Todo lo demás es un regalo». Y así, de la calle al escenario del hambre al impacto social, Lucía comprendió que la vida le había dado el papel que nunca imaginó: ser testimonio vivo de que cuando todos te dan por perdida, aún puedes encontrar la fuerza de vivir y de transformar el mundo. Los años siguieron su curso, y lo que en un principio había sido un pequeño puesto de tamales, ahora se alzaba como una cadena reconocida en varias ciudades de México. Los locales de tamales de la abuela, Cocina de Lucía, se distinguían por un detalle único. En cada pared colgaba una fotografía en blanco y negro de mujeres que habían luchado contra todo pronóstico. Eran clientas trabajadoras amigas. Lucía insistía en que esos rostros debían estar allí, para recordar siempre el origen de su misión. En una de esas inauguraciones realizada en Guadalajara, Valeria, ya adolescente, tomó el micrófono sin que nadie lo esperara. Con voz clara dijo: «Mi mamá me enseñó que no hay enfermedad ni pobreza que pueda apagar el amor. Yo la vi llorar en silencio, la vi quedarse sin nada, pero nunca me soltó la mano. Gracias a ella estoy viva, y gracias a ella sé que todas las mujeres pueden levantarse». El público se emocionó hasta las lágrimas. Lucía, al escuchar esas palabras, entendió que el círculo se cerraba. La niña por la que había luchado ahora era quien multiplicaba su mensaje. La competencia, aunque seguía existiendo, ya no tenía el mismo poder de intimidarla. Incluso algunos de sus antiguos detractores terminaron buscándola para pedir trabajo o consejo.
Lucía lo recibió con dignidad, demostrando que su victoria no se construía desde la venganza, sino desde la generosidad. Un día recibió una invitación inesperada a dar una conferencia en una universidad de Colombia. Dudó al principio, temiendo no estar a la altura. Pero Claudia la animó. Tu historia no es solo tuya ni de México. Pertenece a cada mujer de América Latina que ha sido silenciada. Aceptó. En el auditorio lleno de jóvenes contó cómo un puñado de tamales y el amor por su hija habían salvado su vida. Al terminar, los estudiantes la ovacionaron de pie. Una joven se le acercó con lágrimas y le dijo: «Gracias, porque hoy decidí no abandonar mis estudios». De regreso en la Ciudad de México la esperaba otra sorpresa. El gobierno le otorgaba un reconocimiento nacional por su labor social. En la ceremonia, vestida con un sencillo vestido blanco, Lucía subió al estrado y pronunció la frase que se grabaría en la memoria de todos: «Yo no soy especial. Soy como muchas que sufren y se levantan. Lo único que hice fue escuchar esa voz pequeña que me decía mamá y entender que allí estaba mi razón para vivir». Los aplausos retumbaron en la sala, pero lo que más importaba era lo que sucedía afuera. Mujeres de todas las edades escribían en redes sociales: «Yo también tengo la fuerza de vivir». La frase se convirtió en un lema de resiliencia. Valeria, viendo a su madre convertirse en símbolo, empezó a acompañarla en actividades de la fundación. Ya no era la niña frágil de antes, sino una joven llena de convicción que soñaba con cambiar el mundo. Lucía, orgullosa, comprendió que el verdadero legado no eran los restaurantes ni los premios, sino la vida transformada de su hija y de todas las que habían encontrado refugio en su historia. Esa noche, sentada en la azotea de su casa nueva, Lucía miró las luces de la ciudad. Recordó el cuarto húmedo, el sobre de desalojo, la noche en la iglesia. Sintió un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de gratitud. Había sido dada por perdida, sí, pero había descubierto que la vida no termina cuando todos cierran puertas, empieza cuando decides abrir la tuya. La fundación creció tanto que pronto necesitó un edificio propio. Con el apoyo de donaciones y de Claudia como socia estratégica, inauguraron un centro comunitario en Iztapalapa, el mismo barrio donde Lucía había sufrido humillaciones y rechazo. El destino caprichoso la devolvía al lugar donde todo comenzó, pero ahora no como la mujer derrotada, sino como la que traía esperanza en las manos. El centro ofrecía guardería para hijos de madres trabajadoras, talleres de oficios, clases de cocina tradicional y asesoría legal. Cada rincón estaba lleno de vida: niños jugando, mujeres compartiendo recetas, voluntarias enseñando a leer a quienes nunca tuvieron la oportunidad de estudiar. Lucía caminaba por los pasillos con una mezcla de humildad y orgullo, saludando a cada persona como si fueran parte de su propia familia. Un día, mientras supervisaba una clase de repostería, escuchó una risa que le resultó familiar. Al voltear, se encontró con una joven madre abrazando a su bebé. Era una de las vecinas que años atrás había dicho en voz alta: «Esa mujer está acabada». Ahora, con lágrimas en los ojos, le confesaba: «Perdóname, Lucía. Yo también estuve rota y en ti vi algo que no me atreví a ver en mí misma. Gracias por abrir este lugar». Lucía la abrazó sin rencor. Había aprendido que el perdón también era parte de la resiliencia. El impacto fue tal que periodistas internacionales viajaron para entrevistarla. Su historia apareció en documentales y revistas. Titulares decían: «De madre soltera rechazada a líder social, la mujer que convirtió los tamales en esperanza». Aunque la fama la rodeaba, Lucía se mantenía sencilla. Cada mañana seguía preparando masa con sus propias manos, como un recordatorio de sus raíces. Valeria, ya con 15 años, se convirtió en la voz juvenil de la fundación. En una conferencia tomó el micrófono y dijo: «Yo soy la prueba de que el amor de una madre puede vencer cualquier diagnóstico, cualquier pobreza, cualquier abandono. Mi mamá me salvó, y ahora juntas queremos salvar a otros». El público estalló en aplausos, y Lucía, escuchándola, supo que el futuro estaba en buenas manos. Pero la vida no dejó de poner pruebas. Un incendio accidental en uno de los restaurantes
Amenazó con destruir lo que habían construido. Durante una madrugada, las llamas devoraban el techo mientras los bomberos luchaban por controlarlas. Lucía llegó corriendo con el corazón en la garganta, viendo cómo el esfuerzo de años se convertía en humo. Por un instante, sintió el viejo vértigo del fracaso. Pero entonces escuchó a una de sus empleadas decir: «No se preocupe, jefa. Usted nos enseñó que lo material se recupera. Y aquí estamos todas listas para empezar de nuevo». Las lágrimas rodaron por su rostro, no de dolor sino de certeza. Ya no estaba sola. Había creado una comunidad que pensaba y luchaba con ella. En pocos meses, el restaurante fue reconstruido más grande y mejor que antes. Y el incendio, lejos de ser un final, se convirtió en un símbolo de renacimiento. Los clientes acudieron masivamente para apoyar, demostrando que el vínculo que Lucía había forjado con ellos era más fuerte que cualquier tragedia. Esa noche, mientras cerraba la caja con las ganancias de la reapertura, Lucía levantó la mirada al cielo y murmuró: «Gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de demostrar una vez más que nada ni nadie puede apagar la fuerza de vivir». El tiempo siguió corriendo, y con él la voz de Lucía se expandía como un eco imparable. Su historia ya no pertenecía solo a México. Radios en Argentina, programas en Colombia y conferencias en Chile la invitaban a compartir su testimonio. Dondequiera que iba repetía con firmeza: «Yo soy una madre soltera que todos dieron por perdida, pero descubrí que dentro de mí había más fuerza de la que imaginaba. Y esa misma fuerza la tienen ustedes». Valeria, ya convertida en una joven segura, la acompañaba en cada viaje. Observaba con admiración cómo mujeres de distintas edades se acercaban a su madre para decirle: «Gracias porque tu lucha me recordó que también puedo». Para Valeria cada palabra era una confirmación de que la batalla que libraron en silencio había valido la pena. Un día, durante una conferencia en Monterrey, una estudiante levantó la mano y preguntó: «¿Cómo encontró el valor para seguir cuando todo parecía perdido?». Lucía respiró hondo antes de responder: «El valor no lo encontré afuera, lo encontré en los ojos de mi hija. Cuando estás a punto de rendirte, hay alguien o algo que te recuerda por qué vale la pena seguir. Para mí fue su voz llamándome mamá en medio de la oscuridad». Aquella respuesta arrancó lágrimas en el auditorio. No era un discurso adornado, era verdad pura nacida de noches de hambre y de promesas rotas. La cadena de restaurantes alcanzó un éxito inesperado. Inversionistas extranjeros ofrecían comprar la marca y expandirla con otros nombres, pero Lucía se negó. «Esto no es solo negocio, es mi historia y la de miles de mujeres. No pienso vender lo que nació de mi dolor». Esa decisión la consolidó aún más como símbolo de integridad y dignidad. La Fundación Fuerza de Vivir creció en programas y alcance. No solo enseñaban oficios, también daban microcréditos para que mujeres comenzaran sus propios negocios. En un año lograron abrir 50 pequeños emprendimientos en barrios marginados. Lucía visitaba cada uno cortando listones y repitiendo: «Si yo pude levantarme desde la nada, ustedes también pueden». Un día especial llegó cuando la universidad de su ciudad natal le otorgó un reconocimiento honorífico por su labor social. La misma institución que alguna vez le cerró las puertas ahora la celebraba como ejemplo. Subió al estrado con Valeria a su lado y pronunció un discurso breve pero poderoso: «El mundo puede darte la espalda, pero no significa que la vida haya terminado. Cuando todos te den por perdida, recuerda que la última palabra la escribes tú». Esa frase se convirtió en titular de periódicos y viral en redes sociales. La gente empezó a imprimirla en carteles, en camisetas, en murales callejeros. Lucía se había convertido en algo más que una empresaria. Era un ícono de resistencia. Esa noche, en la intimidad de su hogar, encendió una vela frente a la estampita de la Virgen que había sobrevivido al desalojo y al incendio. Cerró los ojos y agradeció: «Gracias por no soltarme cuando yo estaba a punto de soltarme a mí misma». Valeria la abrazó por la espalda y le dijo con ternura: «Mamá, tú eres mi milagro». Lucía sonrió con lágrimas cayendo por sus mejillas. Comprendió que aunque tenía restaurantes, premios y seguidores, el verdadero triunfo estaba allí,
en haber salvado su propia vida y la de su hija. Los años continuaron tejiendo una historia que parecía increíble para quienes recordaban a Lucía como aquella mujer derrotada en un cuarto húmedo. Su nombre ya no solo era sinónimo de tamales o de restaurantes, sino de esperanza. En las escuelas se contaban su vida y la fundación como ejemplo de resiliencia. Documentales se filmaron sobre su trayectoria y hasta escritores se inspiraron en ella para crear novelas y obras de teatro. Pero Lucía nunca dejó que la fama le robara lo esencial. Seguía levantándose temprano, entrando a la cocina, tocando la masa con las manos, recordando a su abuela y a la promesa hecha en una iglesia en medio de lágrimas. Esa rutina era su raíz, el recordatorio de que todo comenzó con un mamá débil que le devolvió las ganas de vivir. Valeria, ya a punto de ingresar a la universidad, decidió estudiar medicina. Su motivación era clara: quiero que ningún niño pase lo que yo pasé, mamá. Quiero salvar vidas como tú salvaste la mía. Lucía la abrazó con lágrimas contenidas, sintiendo que la cosecha de tantos sacrificios se multiplicaba en los sueños de su hija. En la inauguración de un nuevo centro de apoyo en Puebla, Lucía dio un discurso que resonó profundamente. A mí me dijeron que estaba acabada, que ya no tenía futuro. Pero aprendí que las palabras del mundo no son sentencia. Cada mujer tiene dentro la fuerza de levantarse aunque todo afuera le diga lo contrario. Esa fuerza no la inventé yo, estaba dormida. Y mi hija fue la voz que la despertó. El público se puso de pie, muchas mujeres lloraban abrazando a sus hijos. En ese momento Lucía entendió que su legado ya no dependía de ella, sino de todas aquellas a quienes había inspirado. La semilla había germinado en miles de corazones. Una noche después de una larga jornada, subió a la azotea de su casa y contempló la ciudad iluminada. El ruido lejano de los camiones le trajo un recuerdo aquella madrugada en que casi se arrojó bajo sus ruedas. Cerró los ojos y respiró profundo. Ya no era la mujer acorralada por la pobreza, sino una líder, una madre orgullosa, una mujer que había escrito su propia historia. Sonrió y murmuró: cuando todos me dieron por perdida, encontré la fuerza de vivir. Y esa fuerza es eterna porque no es mía, es de todas. Con el viento de la noche acariciando su rostro, supo que aunque su camino aún traería retos, había conquistado lo esencial, había transformado el dolor en un legado de vida.